Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. És una fórmula que té una presidència formada per 4 persones, per 4 unitats, un president del govern i 3 persones que assumirien respectivament presidències dels comitès, de les comissions de govern respectives. Pero es un documento que pues corresponde a la propuesta que hace Junts pel Sí a la militancia de la CUP, que es quien en última instancia tiene la decisión este domingo de considerarla pues suficiente o insuficiente. ¿Y ese pacto de izquierda, si llegase, señor Errejón, qué presidente llevaría a la Moncloa? ¿A Pedro Sánchez o hay otras posibilidades? No sé si veo yo mucho a Pedro Sánchez. Creo que para algunas de las transformaciones importantes que necesita nuestro país, a lo mejor necesitamos pensar en figuras independientes. Los socialistas no jugamos nunca ni vamos a permitir que se juegue con la unidad de España. Y lo que tiene que explicar el señor Iglesias es el por qué está poniendo eso sobre la mesa. El partido de Pablo Iglesias en el Congreso es la composición de 4 grupos políticos que van a conformar Podemos, de los cuales 3 de ellos llevan en su ADN el secesionismo. Ha preferido que a cambio de un puñado de votos, un puñado de escaños más que va a tener en el Congreso de los Diputados, pues renunciar a la defensa de la unidad de España. Bueno, yo creo que Susana Díaz ha dicho muchas cosas a lo largo del día, yo las he escuchado todas y están muy en la línea de lo que dijimos el lunes desde la Ejecutiva Federal cuando César Luena habló de parte de toda la dirección del partido. Y es que primero tiene que intentar hacer gobierno Mariano Rajoy y que efectivamente, como le dijimos a los ciudadanos hace 2 días o 3 días, hasta el viernes anterior a las elecciones, nosotros no podemos apoyar un proyecto como el de Mariano Rajoy, como el del Partido Popular, que está en las antípodas a lo que nosotros defendemos, incluido pues aquello de indecente, ¿no? Yo estoy convencido que el cerebro, la visión, la búsqueda de España va a predominar sobre los sentimientos que a veces nos llevan un poco a desviarnos. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más, este espacio en el que nos juntamos un grupo de resistentes para tratar de ofrecer alguna explicación a este mundo que generalmente no las tiene. Porque el ser humano vive perdido, perdiendo el tiempo, dejando que vayan pasando las horas, pensando que quizá existe una respuesta para sus grandes preguntas, y a lo mejor nos deberíamos conformar con saber que es que hay cosas que no tienen respuesta. Pero aquí estamos juntos, por lo menos, un grupo de ciudadanos y ciudadanas, de resistentes y resistentas, que han decidido intentar explicar algo de lo que está ocurriendo alrededor. Saludamos en primer lugar a nuestros expatriados, aquellas personas que están conectadas desde el exterior, que han tenido que dejar atrás muchas cosas, abandonar su país y que se mantienen en contacto con sus raíces a través de este hilo de Ariadna que supone La Cafetera. Y por supuesto un saludo muy especial a aquellas personas que se están incorporando, que se están conectando en directo, son nuestro focus group, nuestro CIS particular,
nuestro grupo de miembros de la Resistencia de la Cafetera: Ander, Miguel, Sánchez Cajal, Julia Oñate, Ángel Trianero, Elisra, Gracia Moreno, Berca, Tito, Juan, Celemín, Santi Cerrato, tantos y tantos, José Manuel Martínez, PSV, José Antonio Algarra, Berca, Rafa Domingo. Veo por aquí también a Gamba con Mermelada, en fin, tantos y tantos amigos que se conectan en directo a esta hora. Además había una cierta confusión, porque ayer dije, va a haber vacaciones, no tengo muy claro cuándo, pero va a haber vacaciones, y ha habido quien ha interpretado que es que las iba a haber hoy. No, dijimos que hasta hoy iba a haber programa. Es difícil, además, porque me habría gustado por lo menos dejar atados alguna explicación sobre los pactos que están teniendo lugar, estos pactos políticos, para intentar aclarar algo el resultado del 20 de diciembre, pero sabéis que todo indica que no va a haber nada, no va a haber ninguna novedad hasta que pasen desde luego las Navidades, y quizá incluso nos metamos bien entrado el mes de enero o febrero. Así que dentro de todo intentaremos explicarlo, pero sí que tenía un cierto compromiso humano y personal por que nos juntásemos hoy aquí en la cafetera para poder divagar sobre la vida, que son las cosas que nos gusta hacer. Además es que mientras tanto de pronto Cataluña ha despertado. Parecía que estaba el asunto anestesiado, sabíamos que hasta después de las elecciones nada se iba a concretar, pero ayer de nuevo volvió a la actualidad española. Volvió, ahora lo veréis en las portadas de los periódicos. Sabéis que Junts pel Sí expuso una nueva oferta a la CUP, un documento haciéndole una nueva oferta para ver si consiguen que les apoyen en la investidura de Artur Mas y finalmente pueden tener presidente. Llevan sin presidente, llevan con un gobierno provisional, con este gobierno así de mantenimiento desde hace un montón de semanas, y no termina de concretarse cuál va a ser finalmente el gobierno de catalán. Así que, en fin, bueno, vamos a hablar con alguien que conoce muy bien, con Nacho Corredor, que sabéis es amigo de este programa, hemos conversado con él en otras ocasiones, y que cuando hay asuntos relacionados con Cataluña siempre le llamamos, le tenemos como asesor de cabecera en asuntos catalanes, y le llamaremos ahora, podemos conversar a ver qué consecuencias puede tener esto para los pactos de Madrid, porque una de las consecuencias indirectas es que ya se está hablando de que si la CUP garantizase la votación de Artur Mas, eso beneficiaría al Partido Popular en Madrid, que vería como su mensaje contra la disgregación española se vería reforzado y por lo tanto podría ser apoyado por el Partido Socialista en la presidencia del gobierno. Así que puede tener consecuencias. Ya sabéis cómo es el efecto mariposa. El aleteo de una mariposa en un lugar del mundo puede desembocar en un terremoto en el otro lugar del planeta. Bueno, pues esto es algo parecido. Pero ¿están estos pactos realmente sobre la mesa? ¿Hay teatralización quizá? Quizá después de el 20 de diciembre ha cambiado algo la visión que tenían los independentismos en Cataluña. Quizá están haciendo algo más parecido a un pequeño teatrillo que un pacto. Lo vamos a hablar todo con Nacho Corredor enseguida. Escuchas la cafetera, si lo estás haciendo, eres la Resistencia, no estás solo. Había puesto de hashtag, he puesto un hashtag para que podamos seguir la conversación. El hashtag es la cafetera sin gordo. Sin gordo. He estado dudando ahí, he estado delante del... Por eso me he retrasado unos segundos, porque estaba mirando la almohadilla y decía, almohadilla, dime algo. Almohadilla, ¿cómo te llamamos? Y estaba sin saber muy bien elegir el hashtag, pero... Porque además yo no juego a la lotería. Esto de repartir el dinero de muchos en pocas manos nunca ha sido un principio moral que me haya parecido muy seductor. Soy consciente de que produce profundas alegrías en algunas personas, pero todo este ejercicio de propaganda en las portadas de los periódicos que recogen, claro, siempre recogen a uno de los ganadores, a 10, y entonces parece que es que toda España gana. Y frente a ellos hay miles de personas que han gastado muchísimo dinero en la lotería, que no han visto un solo premio por pasar por delante. Bueno, lo han vivido con una cierta alegría, con una cierta ilusión, así que tampoco me voy a meter mucho con este tema y tampoco voy a hacer de esto una línea estrictamente moral, porque no es justo. Y oye, María, mi chica, juega a la lotería y estaba encantada y luego decepcionada, pues como suele suceder con estas cosas. En fin, la vida, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, me ha parecido que era gracioso esto de la cafetera sin gordo. La cafetera sin gordo. Este es el hashtag que hemos elegido. Sí, amigos, no ha tocado el gordo tampoco en la casa de Berlín este año.
Ahora, que si hubiera tocado algo, si le hubiera tocado algo a María, habría sido bien divertido, porque habríamos hecho una cafetera ya en condiciones. Una cafetera estructurada, una cafetera con ayuda, con miembros de la resistencia, en fin, una cafetera con equipo, con ejército. Bueno, vamos a empezar, vamos a intentar analizar un poco qué es lo que retrata, qué es lo que recoge la actualidad de nuestro país, que como os digo, francamente hay muchas cosas que ver. Estoy observando los periódicos. Dice, los jefes de la CUP no apoyarán a Artur Mas ante su militancia, dice el periódico El Mundo, porque ya sabéis que ayer tuvo lugar la presentación de este documento. Mas concede todo lo que la CUP pedía para lograr la reelección, dice el periódico El País. Lo vamos a hablar ahora, enseguida, con Nacho Corredor. Escuchas La Cafetera. Nacho. Hola, ¿qué tal? Radiocable.com. Nacho Corredor, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, de nuevo la actualidad en Cataluña se convierte en portada hoy en los periódicos con esta propuesta de ayer, que hizo ayer un documento que expuso ayer Junts pel Sí, una oferta a la CUP. En primer lugar, ¿en qué consiste esta oferta? Bueno, es una oferta muy similar a la que ya se presentó hace unas cuantas semanas. Propone que Artur Mas sea presidente, en esto no ha habido ninguna modificación. Se propone un plan de choque contra la pobreza de unos 270 millones de euros, que es mucho menos de lo que la CUP reclamaba, y deja para más adelante algunos debates que para la CUP eran importantes. Hablar de la titularidad del agua. Pues en el documento se dice que cuando empiece el proceso constituyente, esto es cuando se vuelvan a convocar las elecciones, ya se decidirá. En fin, es un documento que no es nuevo y que precisamente por eso no sé hasta qué punto la CUP puede estar dispuesta a aceptarlo. Claro, porque ¿cómo ha sido acogido por la CUP? La CUP se mantiene prudente, sobre todo porque puede salir dividida de este proceso. No hay una opinión unánime en relación a qué es lo que hay que hacer. Y también es verdad que los resultados de las elecciones del domingo hacen que no todo el mundo lea la investidura de Artur Mas de la misma manera. Si Convergencia hubiera ganado las elecciones en Cataluña, hubieran quedado en una mejor posición. Si el Partido Popular hubiera sacado un mejor resultado, y por eso se podría haber justificado la necesidad de hacer un frente independentista en Cataluña, si esas circunstancias se hubieran dado, o si Ciudadanos en Cataluña hubiera tenido un buen resultado, se podría haber justificado la investidura de Artur Mas. Pero no solo no ha pasado, sino que además ha ganado las elecciones en Cataluña la alianza de Podemos, en Comú Podem, liderada o apoyada en cualquier caso y protagonizada. La cara es Ada Colau, y la CUP no sé si se puede permitir que una fuerza esté en crecimiento en el ámbito de la izquierda alternativa y ellos apoyen a un presidente que no es precisamente muy acorde con su forma de entender el mundo, ¿no? Claro, esto es interesante porque el resultado de las elecciones, el resultado en Cataluña ha descolocado muchas piezas. Pero me llama la atención esto que decías, si el documento es antiguo, si el documento no afronta alguna de las reivindicaciones de la CUP, da que pensar, o daría que pensar, que es un documento presentado con la boca pequeña, ¿no? Que la intencionalidad no es precisamente que vaya a salir adelante. Es verdad también otra cosa, Fernando, y es que un documento más ambicioso hubiera dividido a Convergencia. Es decir, de este proceso o sale dividida Convergencia o sale dividida la CUP. Y dado que las circunstancias a Convergencia le permiten incluso iniciar una vía de diálogo con el nuevo gobierno de España, incluso la convocatoria de unas nuevas elecciones queda ya vista como el mal menor ante la nueva situación. Convergencia especialmente quiere rehacer su estrategia, centrarse en la reivindicación del referéndum. Recordamos que en Cataluña ha ganado una formación que lo que ha hecho como bandera es reivindicar el referéndum y que además tiene un nuevo aliado en el conjunto de España, que es Podemos, que como primera reivindicación a la hora de formar un pacto de gobierno, otro tema es si es por una cuestión estratégica y para que sea difícil que se lo acepten, ha propuesto que se haga un referéndum en Cataluña. Es evidente que hay nuevas perspectivas en España y que no tiene tanto sentido como hace una semana encerrarse en una independencia express sin contar con el gobierno de España, dadas las perspectivas que se han abierto. Así que dirías que tras el resultado electoral nos encontramos con que Junts pel Sí se puede aproximar de nuevo a la idea de la consulta, olvidando o distanciándose algo de la propuesta de una decisión unilateral de búsqueda de la independencia.
En las elecciones generales en Cataluña ha ganado la suma de Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista a la suma de las formaciones independentistas. Y ha ganado por encima de quedándose en primera posición, una formación que reivindica la celebración de un referéndum. Son los resultados los que muestran el camino y probablemente muestran que fue un error, ir tan deprisa sin madurar bien el movimiento, reclamando una independencia express. Hace no muchas semanas Artur Mas comentaba con un grupo de colaboradores cercanos que su escenario ideal era un gobierno liderado por el PSOE, apoyado por Podemos, y poder hablar, si no del referéndum de independencia, de algún tipo de consulta. Este escenario, que ciertamente sigue siendo muy complicado, hoy es verosímil y se puede explicar ante un electorado independentista que ve que, su proyecto puede tirar adelante con muchas dificultades. Oye, ¿te atreverías a decir de qué manera? Porque esto ha irrumpido en las últimas 24 horas, cuando parecía un asunto anestesiado, pero ¿de qué manera puede tener esto impacto en los pactos de Madrid? ¿En los otros, en los que se están dirimiendo? La verdad es que cuando Pablo Iglesias dice que la primera condición para formar un gobierno es que se acepte la celebración de un referéndum en Cataluña, a mí me sorprendió. Es verdad que lo lleva en su programa electoral y creo sinceramente que es histórico que una formación con posibilidades de incidir en el gobierno de España, incluso de gobernar, lo haya llevado en su programa electoral. Es verdad también que uno presupone de Podemos que su prioridad tenga más que ver pues con la ejecución de un plan contra la pobreza o, con medidas de tipo social que esta. Y parece, por tanto, que es una forma de evitar que el PSOE pueda pactar con ellos y responsabilizarles de no querer formar una alternativa al gobierno de Rajoy. También te diré que no hace tantas semanas uno de los máximos dirigentes del PSOE me decía, oye, al final no hay otra solución estable en Cataluña que no pase por un referéndum. Por tanto, seguramente veremos tensiones también en este sentido a lo largo de las próximas semanas, ¿no? Porque claro, aquí se podría tener consecuencias para los propios pactos en Madrid. Si la CUP llegase a algún tipo de acuerdo con Junts pel Sí y el mensaje en Madrid reforzaría un poco la dinámica del Partido Popular, de la dureza contra el independentismo, y pondría en una situación más complicada a Podemos. ¿Esto es algo que tú crees que se puede valorar en estos términos? Sí, o sea, yo eso no lo descartaría y hay ruido de sables, ¿no?, en esta dirección. Ayer leía declaraciones de algunos líderes políticos de que el escenario de Cataluña con Artur Mas y la CUP en un gobierno lo que justifica es una gran coalición Partido Popular, Partido Socialista, y seguramente hay intentos en esa dirección. También es verdad que no veo al Partido Socialista apoyando al Partido Popular, a diferencia de lo que se está insinuando en las últimas semanas, ni que sea porque al tener a Podemos, justo detrás suyo y vigilante, el resultado que podría obtener un Partido Socialista después de esta coalición, y sobre todo teniendo los antecedentes griego y alemán y cómo ha acabado sus homólogos socialdemócratas en esos países, no tiene mucho sentido. Pero efectivamente, un gobierno impulsado por el Partido Popular, donde participara Ciudadanos, donde participara el PSOE, con uno de sus ejes, la reforma constitucional, pero centrado sobre todo en la defensa de la unidad de España, eso sí que contribuye enormemente a que la CUP pueda apoyar a Junts pel Sí. También te digo, no es el escenario que veo esta semana. Sé que hay conversaciones entre Podemos y fuerzas nacionalistas, y sé que el PSOE prefiere pactar, o por lo menos Pedro Sánchez, porque eso sería otro tema de discusión, está abierto a pactar, una alianza de izquierdas que le permita, aplicar una agenda social, que es lo que tiene que reivindicar ante su electorado, ¿no? Sí, lo que pasa es que es un poco a lo que me refería. Finalmente un movimiento en Cataluña podría hacer que el Partido Popular volviera a enarbolar la bandera de la dureza contra los independentismos, y que el Partido Socialista se asustase y se abstuviese, ¿no? Y dijese, bueno, pues facilitamos el gobierno, pero en todo caso se abre un escenario bien singular. Pues Nacho Corredor, te agradezco muchísimo, Nacho, como siempre, que nos hayas ayudado a comprenderlo un poco mejor y que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Radiocable.com
Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Fijaos que se da una paradoja bien singular. Estaba viendo la portada de los periódicos, os he leído hace un momento el titular del periódico El País. Mas concede todo lo que la CUP pedía para lograr la reelección. Atentos al titular, prestad atención. Mas concede todo lo que la CUP pedía para lograr la reelección. Sin embargo, abrimos en el digital y nos encontramos lo que exigía la CUP y lo que acepta Junts pel Sí. La última propuesta de la candidatura de Mas, lejos de cumplir con lo que pedía inicialmente la izquierda alternativa. A ver, ¿estamos lejos de cumplir lo que pedía la izquierda alternativa o Mas ha concedido todo lo que CUP pedía para lograr la reelección? Ahora, muy interesantes las consecuencias a las que se refería, a las que aludía Nacho Corredor, porque es verdad que esto... Fijaos, aquí se producen, claro, alguien estaba diciendo, ya, pero aquí se ha anunciado muchas veces el acuerdo, también se ha anunciado muchas veces que se rompía. Bueno, es que la realidad es algo en movimiento, no es una cuestión estática. En este minuto las cosas no tienen la misma fuerza, el mismo valor que hace 2 días. Las cosas han cambiado. El propio paso electoral ha transformado completamente las demandas de unos y de otros. El ascenso de Podemos en Cataluña, como nos estaba explicando Nacho Corredor, altera los equilibrios de allí. De pronto la CUP se encuentra que hay un nuevo competidor en escena, que además está reivindicando espacios muy parecidos ideológicamente. Así que ahora tiene otras cosas en las que pensar, ¿no? Le sucede lo mismo a Convergencia, en fin, un poco lo que nos está exponiendo Nacho Corredor. Pero es que además el pacto al que se pueda llegar aquí en Cataluña puede tener importantes consecuencias en los pactos que se están negociando en Madrid, porque efectivamente si en Cataluña se lograse un pacto entre Junts pel Sí y la CUP, que parece que desemboca en una declaración unilateral de independencia, o todo indica que desembocaría en esa declaración unilateral de independencia, eso cambia completamente el discurso en Madrid. Y es muy probable que nos enfrentásemos a un partido socialista dando marcha atrás en sus críticas contra Mariano Rajoy y que se situase un poco a la expectativa, ¿no? Y Mariano Rajoy muy reforzado en su discurso. Así que lo que ocurre en un sitio, por eso decía antes, esto es el efecto mariposa. Lo que ocurra en Cataluña tendrá consecuencias en los pactos que se están negociando en Madrid necesariamente, ¿no? Argantonio dice, Podemos ha hecho muy bien en situarse en la centralidad del tablero en este tema. Y Miguel Manteca dice, además del supuesto referéndum, se debería hablar de en qué condiciones sería, porque nunca hablan de eso. Esto es verdad, pero fíjate, de todas maneras, ayer estaba hablando con Pilar, con mi compañera aquí en Radio Cable, y me decía Pilar, bueno, es que aquí están todos en posturas muy maximalistas, muy partidistas. Por ejemplo, el asunto del referéndum. Bien, yo creo que el referéndum puede ser una solución, una salida a una situación que existe, esté Podemos en el Parlamento o no esté Podemos. Que hay un desencuentro, se está produciendo un distanciamiento entre un montón de ciudadanos de este país. Y Madrid es un hecho indiscutible, es un hecho evidente, que lo hemos visto materializarse de forma muy concreta en Cataluña, pero está sucediendo en otras partes de España. Así que alguien tiene que repensar una solución que nos permita 20 o 30 años de relación y de tranquilidad en lo territorial. Alguien tiene que pensar una solución. La del referéndum es no es una decisión sencilla, es una decisión que tiene riesgos, pero ¿qué es lo que no tiene riesgos? Así que lo que uno debería pensar a la hora de establecer estos pactos que se están negociando en Madrid es ¿quién representa mejor el sentir de la España moderna, de la España actual? ¿Quién recoge mejor los anhelos, las demandas, las exigencias de la España actual? ¿Y qué respuesta se puede ofrecer, midiendo los riesgos, que responda mejor a esos anhelos?
¿Qué respuesta? ¿Es el referéndum? Por lo menos alguien debería sentarse a hablarlo. ¿Hay otra respuesta que no sea esa? ¿Hay otra respuesta que pueda ser parecida? En fin. Bueno, el caso es que, como os podéis imaginar, esto ha centrado la actualidad en las últimas horas. Nos hemos encontrado con que todo pivotaba en torno a este ofrecimiento de Junts pel Sí, esta oferta a la CUP, que además se planteaba en estos términos. Una fórmula de presidència, una fórmula de govern de transició i que des d'aquesta perspectiva, com vostès saben també, és una fórmula que té una presidència formada per 4 persones, per 4 unitats, un president del govern i 3 persones que assumirien respectivament presidències dels comitès, de les comissions de govern respectives. Y así es como valoró la CUP el documento, intentando colocarlo de nuevo en su lugar, en su justo lugar. No es un pacto, como se había filtrado a primera hora en Internet, sino es una oferta y veremos a ver si se concreta o no en un pacto. Es un documento que emana de Junts pel Sí en un proceso, pues sí, de conversaciones con la CUP, pero en la cual nosotros nos hemos limitado pues a pedir más concreción en la forma en que ellos tirarían adelante su programa. Pero es un documento que pues corresponde a la propuesta que hace Junts pel Sí a la militancia de la CUP, que es quien en última instancia tiene la decisión este domingo de considerarla pues suficiente o insuficiente. Y todo esto sucede como ruido de fondo, algo que está ocurriendo, esos ofrecimientos, esos movimientos en torno a los pactos en el Congreso para saber quién es el próximo presidente español. Que han pasado las elecciones y seguimos sin presidente. Dice el periódico El País, Rajoy ofrecerá hoy al Partido Socialista reformar la Constitución y presidir el Congreso. El presidente del gobierno recibirá a Sánchez en la Moncloa para negociar su investidura. Los socialistas insisten en un rotundo no al Partido Popular. Ayer se produjeron varias noticias en esa misma dirección, pero por partes. Presidir el Congreso. Bueno, el caso es que ayer Jesús Posada, el actual presidente del Congreso de los Diputados, quedó a comer con Mariano Rajoy y con algunos ministros y con algunos políticos. Y le abordaron los medios. Decían, bueno, pero habéis quedado para hablar de los pactos. Y dijo, no, nosotros teníamos esta comida programada hace mes y medio y no ha sido una cuestión de... Pero, eso sí, dice, algo de pactos claro que se ha hablado. Hemos hablado de España, de su situación, pero de pactos no. ¿Y cómo le ha visto a Rajoy? Le he visto muy bien en el sentido de que le veo que ha visto claramente que en efecto hay que hacer pactos para salir adelante en España, y él está convencido de que es necesario para el bien de España y para el bien de todos los españoles que haya un gobierno firme y que sepa enfrentarse a los desafíos que tenemos, y va a hacer todo lo posible para conseguirlo. Yo estoy convencido que el cerebro, la visión, la búsqueda de España va a predominar sobre los sentimientos que a veces nos llevan un poco a desviarnos. Fijaos que esto es llamativo, porque a mí me preocupa cuando dice, no, es que España necesita, y da la impresión de que algunos confunden las necesidades de España con sus propias necesidades, porque he visto algún mensaje que enviabais en Twitter que decía, pero si en el fondo lo que estamos observando no es más que una defensa de las poltronas de algunos. Están ahí sentados diciendo, a mí no me levantas de aquí, vamos, ya puede llover, fuera lo que quieras.
Bueno, y mientras tanto se están produciendo profundísimas tensiones para empujar al Partido Socialista a llegar a una suerte de pacto con el PP y facilitarle el Congreso. Y ahí ayer se vivieron informaciones, desmentidos, rumores, mucha rumorología. Decían, incluso a última hora apareció una información en un medio de comunicación no muy conocido, pero en fin, que tiene alguna que otra conexión, y decía que Susana Díaz le había exigido a Pedro Sánchez, o le había enviado el mensaje a Pedro Sánchez de que se abstuviese en la tercera votación, facilitando la elección de Mariano Rajoy como presidente del gobierno. Está por ver. El caso es que lo que sí que se ve son tensiones muy importantes. Este fin de semana hay Comité Federal, se ven tensiones muy importantes en el Partido Socialista. Susana Díaz ayer volvió a comparecer. Los socialistas no jugamos nunca ni vamos a permitir que se juegue con la unidad de España. Y lo que tiene que explicar el señor Iglesias es el por qué está poniendo eso sobre la mesa. El partido de Pablo Iglesias en el Congreso es la composición de 4 grupos políticos que van a conformar Podemos, de los cuales 3 de ellos llevan en su ADN el secesionismo. Ha preferido que a cambio de un puñado de votos, un puñado de escaños más que va a tener en el Congreso de los Diputados, pues renunciar a la defensa de la unidad de España. Pero mientras tanto las presiones siguen siendo enormes, las presiones llegan de todas partes, no solo de una vieja guardia del Partido Socialista que no quiere de ninguna manera que se alcance un pacto con Podemos, también del IBEX, que hemos visto ayer tuvo lamentable, vivió una jornada muy dura, y hoy estamos viendo, por ejemplo, la portada de La Expansión. Por un pacto de Estado, exministros de PP, PSOE y UCD piden un gran acuerdo, y allí nos encontramos una mezcla de lo más variopinta. José Luis Corcuera, Javier Gómez Navarro, Enrique Barón, Jaime Mayor Oreja, Rafael Arias Salgado, Valeriano Gómez, en fin, una serie de nombres que estarían pidiendo ese pacto de gran coalición o mini gran coalición o de gran coalición disfrazada. Mientras tanto, yo me pregunto cómo estará Pedro Sánchez, qué estará pasando por su cabeza, ¿no? Porque por una parte puede reforzar la idea del Partido Socialista, recuperar el espacio que todo el mundo dice que ha abandonado, recuperar ese espacio, aproximarse a Podemos. No va a ser una convivencia sencilla, ni muchísimo menos, eso parece bastante evidente. O por contrario, puede hacer caso a esas voces, Susana Díaz, en fin, y estos, pues eso, Juan Miguel Villarmir, Carlos Olchaga, Rafael Arias Salgado, Jaime Mayor Oreja, José Luis Corcuera, podemos incluir a Felipe González. También puede inclinarse en esa dirección. ¿Cuál será la que elija Pedro Sánchez? Es una auténtica incógnita. Aunque María González, Veracruz, también de la ejecutiva del Partido Socialista, ayer dejó caer que con el PP no. Bueno, yo creo que Susana Díaz ha dicho muchas cosas a lo largo del día, yo las he escuchado todas y están muy en la línea de lo que dijimos el lunes desde la Ejecutiva Federal cuando César Luena habló de parte de toda la dirección del partido. Y es que primero tiene que intentar hacer gobierno Mariano Rajoy y que efectivamente, como le dijimos a los ciudadanos hace 2 días o 3 días, hasta el viernes anterior a las elecciones, nosotros no podemos apoyar un proyecto como el de Mariano Rajoy, como el del Partido Popular, que está en las antípodas a lo que nosotros defendemos, incluido pues aquello de indecente, ¿no? Y lo que se empieza a escuchar efectivamente son el sonido que producen los cuchillos cuando sobrevuelan las cabezas, porque este sábado se espera un comité federal verdaderamente agitado. Y ayer incluso, digamos, es que Pedro Sánchez no lo tiene tan fácil ni a la derecha de su partido en esa dirección, pero tampoco lo tiene fácil a la izquierda. E incluso, es más, es que ya se están empezando a plantear en Podemos que quizá incluso Pedro Sánchez no debiera ser el líder que capitanease un proceso de convergencia de gobierno. Y así lo manifestó ayer Íñigo Errejón en una entrevista con Julia Otero en Onda Cero. ¿Y ese pacto de izquierda, si llegase, señor Errejón, qué presidente llevaría a la Moncloa? ¿A Pedro Sánchez o hay otras posibilidades? No sé si veo yo mucho a Pedro Sánchez. Creo que para algunas de las transformaciones importantes que necesita nuestro país, a lo mejor necesitamos pensar en figuras independientes. Y allí ya estalló el incendio,
os podéis imaginar. Toda la tarde, noche, se han producido grandes especulaciones en torno a si es que quizá Podemos estaba demandando también la caída de Pedro Sánchez. Pero como dice Francisco José Fernández, las opiniones de Errejón son opiniones de Errejón, no son las opiniones necesariamente de Podemos, pero tampoco es un tipo cualquiera. Así que, como dice Luis Carlos González, yo si fuera Sánchez me iba a casa, que seguro que eso está mucho, mucho mejor. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo no estás solo. Hay un rincón donde importa lo que opines tú. Es una radio diferente y llena de noticias y de blues. Es medio clandestina, el secreto lo guardas tú. Puedes seguirnos en las redes o en radiocable.com. Me parece que a Susana Díaz el descalabro del PSOE se le ha subido a la cabeza, y sobre todo después de lo escuchado ayer, en donde muestra una prepotencia tanto hacia Sánchez como hacia Iglesias, que no me parece normal. En La Cafetera tú puedes seguir siempre informando. Fernando Berlín a través de Resistencia. Viendo el Partido Socialista, Susana por su cuenta, Paje por otro lado, Hernández Vara por el otro, Hernando por otro lado, y Luena por otra parte, y un Sánchez desaparecido. Me recuerda el Real Madrid, Chendo por un lado, sin director deportivo, eliminado de la Copa del Rey, Cristiano por otro, Ramos por otro, y luego tiene que salir Florentino Pérez. Ahora sí, la única diferencia es que Sánchez busca la simbología de romper su silencio desde la Moncloa. Muy buenos días. Comentamos las noticias con el aroma de un café. Con esta canción le estaba felicitando las Navidades a Hardy Useful. Sí, sin duda, no te ibas a ir de Navidades. Ahora que nos vamos a coger unas vacaciones, no te ibas a marchar de vacaciones sin el regustillo de la canción. Luego irás en el autobús. A través de las redes, radiocable.com, la radio diferente. ¿Quién opina? Eres tú. En el fondo te encanta la canción. No te hagas la dura. Hardy, sí, lo sé, que te gusta. Estas elecciones, entre muchas cosas, lo que nos ha dejado es un dato muy importante a tener en cuenta, y es el suelo de número de votos que puede sacar el PP. Después de la peor legislatura de la democracia, en la que se ha gobernado en contra del pueblo, llena de recortes, privatizaciones, etcétera, en la que se ha destapado toda o parte de la corrupción del PP, en la que todos los viernes echábamos a temblar cada vez que había Consejo de Ministros y un largo etcétera. De ahí podemos sacar que los que han votado al PP después de todo esto seguirán votándolo siempre. Esta es precisamente una de las grandes sorpresas, ¿no? Yo creo que no había nadie, salvo a algunos encuestadores y Paco Maruenda, que pensase que el Partido Popular iba a mantener su hegemonía como lo ha mantenido, ¿no? Y los ciudadanos, o algunos de los ciudadanos, nos preguntamos cómo es posible eso, con la que ha caído, con la que tienen por delante, con la que han tenido en lo judicial, en los recortes. ¿Cómo es posible que el Partido Popular haya mantenido el voto como lo ha conseguido mantener, ¿no? Es una cosa insólita que no dice mucho a favor del espíritu crítico de este país, porque ahora sí había otras opciones donde elegir. Gustarán más o gustarán menos a los oyentes, pero un votante del Partido Popular podría perfectamente haber elegido a Ciudadanos. Algo ha ocurrido
¿Por qué vuelven a votar una y otra vez, después de los numerosísimos casos de corrupción, después de estar salpicado en los papeles de Bárcenas Mariano Rajoy como una de las personas que cobró dinero negro? Y la gente sigue votando. Desde luego, para mí es una absoluta incógnita. Dice Vladimir, dice, ¿y si Radio Cable le graba una cinta a Menudo Tiarro con su éxito favorito por las dos caras y en bucle? Sí, ya sabemos que te gusta Menudo Tiarro, que te gusta esa canción. Bueno, en fin, estás escuchando La Cafetera. Pedro Sánchez tiene una situación por delante muy difícil. Yo creo que tiene a su partido dividido en dos, el ala moderna y la vieja guardia. Y la vieja guardia le indica que no haga nada, que se esté quietecito y que cualquier cosa menos pactar con Podemos. Yo soy de la opinión de que la completa inacción le llevará, si no a desaparecer, a tocar fondo. Es decir, no creo que esto sea lo peor que puede pasar al PSOE. Fíjate que yo creo que de eso son bastante conscientes en el Partido Socialista, ¿no? Aunque haya dos tesis en este momento, como hemos estado comentando todos estos días, por una parte la de pactar con el PP y por otra parte la de pactar con el Partido Socialista. Ambas dos se asumen riesgos internamente. Es posible que ambas dos condujesen a una suerte de escisión dentro del Partido Socialista. Hay gente, imaginaos a Corcuera, gente como Corcuera. La cuestión es, querido Pedro Sánchez, ¿tú qué partido socialista prefieres? ¿El que representa a gente como Corcuera o el que representan las bases? A mí no me parece una pregunta muy complicada. ¿A quién prefieres contentar? Pero es verdad que ambas dos posiciones suponen riesgos. Un pacto con Podemos no va a ser un pacto sencillo, entre otras cosas porque Podemos no tiene mucho que perder, va a ser exigente y eso va a obligar a tomar posiciones al Partido Socialista complicadas, muy complicadas internamente, en una situación de enorme debilidad que se produciría en el caso de que aceptasen ese acuerdo. Pero claro, eso es una broma comparado con lo que puede suponer para el PSOE pactar con el Partido Popular. Así que un escenario bien singular por delante el que tiene el PSOE. Veremos a ver en qué se concreta, ¿no? Bueno, vamos a ver, que parece que hemos conseguido despertar a Menudo Tiarro. Parece que Tennessee, la magia de Tennessee ha provocado su efecto. A ver qué es lo que tiene que decir. Está Tomás Fernando. ¿Qué va ahora? Y María Deportes y Fer. De Deportes y Fer. Muy bien, hijo. Creí que te habías venido abajo, pero bien, te veo bien. Bueno, os decía que hoy los titulares giran en torno a esto. Rajoy cita a Sánchez para un pacto de estabilidad, dice el periódico El Mundo. El presidente convoca de urgencia al candidato socialista para negociar la gobernabilidad. También ese cambio de calles en las calles de Madrid. Sabéis que Madrid ha aprobado el cambio de nombre de 30 calles cuyo nombre estaba ligado a la dictadura y deja en manos de la memoria histórica y no de los vecinos el cambio de nomenclatura. Y lleva el periódico El Mundo en su portada un nombre que dice, una entrevista de alguien, unas palabras de un vecino, que dice: llevo aquí toda la vida y ni sabía que mi calle era franquista. Claro, ese es el problema de esta situación, ¿no? Que se ha normalizado y han conseguido convivir democráticamente
el nombre de algunas personas que provocaron verdaderos dramas y de personas que son perfectamente calificables como criminales de guerra, ¿no? Y han estado en las calles de todas las ciudades españolas y los vecinos mirando para otro lado. Incluso dicen, había algunos que manifestaban, no, bueno, pero ¿por qué lo van a cambiar si se ha llamado así toda la vida? Pues es una cuestión pedagógica, Esto no sería aceptado en ningún país del mundo y aquí hemos tardado 40 años en tomar una decisión con esto. En fin, la cafetera. I promise myself, baby, future is yours. Y por último, dejadme que repasemos una noticia que recoge La Vanguardia, el periódico La Vanguardia, que dice: Rajoy prevé varios meses de gobierno en funciones. El líder del PP cita al del PSOE a una primera reunión para hoy. Podemos rehúye apoyar a Sánchez y propone un independiente, aunque en esto luego ha habido muchas matizaciones, pero así viene recogido en la portada de La Vanguardia. Y también propuesta de Junts pel Sí a la CUP para someterla a la Asamblea. El texto mantiene a Mas al frente de una presidencia amplia y deja a Barcelona World en el aire, dice el periódico La Vanguardia. En fin, pues esto es lo que recoge la actualidad. Las portadas de los periódicos. Y yo por esta parte me voy a despedir. Nos vamos a marchar. Necesito descansar, ayer lo dije. Vamos a estar de vacaciones. Pues cabe la posibilidad que estemos de vacaciones. Mirad, Reyes... A ver, enero, Reyes lo tenemos, pim pam, 5, 6, 7... Claro, no vamos a volver el 7 en el 8, podríamos volver el 11, quizá el 7... Bueno, después de Reyes, yo creo que después de Reyes seguro, para poder descansar, porque además las fiestas caen este año casi en fin de semana, caen el jueves. Bueno, vamos a hacer una pausa, un descanso. Yo voy a seguir conectado también a través de internet y vamos a seguir en contacto y iremos informando, pero la cafetera volverá después de Reyes. Unas vacaciones no muy largas, pero digamos que tampoco muy convencionales. Y es que lo necesito, ya os lo dije ayer, es que necesito descansar, estoy psicológicamente muy cansado. Además, ahora puedo contar un secreto ahora que María no me está escuchando. Resulta que María y el pequeño Fer se marcharon ayer a casa de sus padres a Calahorra, donde yo voy a acudir mañana. Y yo me quedaba aquí. Y cuando me he levantado por la mañana, me he dado cuenta de que se han llevado la leche y no he podido tomar café. Así que estoy en versión catatónica. O sea, no sé si os podéis imaginar lo que es levantarse a las 6 de la mañana sin café, pero no se me ocurre nada más, una tortura peor que esa. Así que la cafetera se ha quedado sin café y tengo que ir al súper, se ha quedado sin leche. Tengo que ir al súper a por ello. Vuelvo después de Reyes, con energías y con fuerzas renovadas y con la resistencia aquí encabezando este movimiento y esta gran comunidad de gente que hemos creado, tan maravillosa, tan especial, tan interesante. Alguien me decía ayer, me encantan esos mensajes además que ponéis. Alguien decía, lo que más me fascina de la comunidad de la cafetera es que se ha creado una comunidad de gente muy maja alrededor, de una gente muy generosa, que conversan unos con otros, que se apoyan unos con otros, que se ayudan unos con otros. No hay cosa que más me guste, que más me maraville, que más me fascine. Fijaos que he trabajado con Iñaki en la SER, cuya potencia era... El programa tenía una indiscutible presencia, ¿no? Pero nunca había experimentado el contacto con la gente como lo hemos experimentado en este programa, ¿no? Es verdad, dice Ubelán, dice, aquí hay una mini familia, ¿no? Es una enorme familia y que provoca situaciones tan maravillosas como ir por la calle y que se te acerque alguien y te diga al oído: Fernando, yo también soy miembro de la Resistencia, y te mire con sonrisa cómplice. Y es verdad que hemos conseguido crear eso, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos. Feliz Navidad. No estáis solos. Estamos todos todavía conectados, aunque no nos escuchemos, pero nos vemos, nos leemos a través de Twitter, a través de Internet. No pretendo apagar mi vida, no pretendo apagarme de las redes sociales en estos días, pero vamos a hacer una pequeña pausa en este formato. Así que, porque necesito descansar algo, y a pesar de que, como dice Ángel Trianero, es verdad que esto es una delicia, pero
el descanso nos va a venir muy bien, porque además pretendo empezar la temporada con una nueva forma de entender esto, probablemente buscando ayuda para que me ayude en la cafetera, en fin, para no llevar todo el peso, así que vamos a ir viendo, poquito a poco, porque tampoco nos vamos a estresar, pero bueno, disfrutad mucho de vuestros cuñados, hacerles disfrutar también, hacerles pasar una buena noche, que la recuerden, que se hable de esa noche de Navidad. Y eso sí, que sepan de la cafetera, que sepan dónde nos juntamos y quiénes somos, que hubo una vez un lugar en el que ciudadanos y ciudadanas procedentes de todos los lugares, a los que no se les preguntó de dónde llegaban, se reunieron, se juntaron y trataron de cambiar las cosas. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia. No estás solo. Sal allí y cuéntalo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.